Bien, muy buenas tardes. Entonces, continuando con el tema de la clase que vimos en la semana anterior, recuerden que lo que hicimos fue, a partir de esa ecuación de onda, proponer unas soluciones que cumplían la ecuación de onda. A esas soluciones no son cualquier tipo de soluciones, sino que fueron unas soluciones que llamamos las soluciones armónicas, que no son otra cosa que funciones de tipo senos y cosenos. También por principio de superposición nos dimos cuenta que las combinaciones lineales de funciones armónicas también son soluciones de la ecuación de onda. Entonces, eso es una cosa muy importante a la hora de poder discutir acerca de las ondas electromagnéticas, que es hacia dónde vamos en esta temática. También discutimos algunas de las propiedades de las ondas. Hablamos de el número de propagación, hablamos de la longitud de onda, hablamos de la velocidad de fase, la velocidad a la cual la fase se está propagando, e igualmente hablamos de la velocidad a la cual la perturbación o la onda en sí mismo se está propagando. Entonces, todo eso nos va a servir para poder enfrentarnos y poder entender cómo podemos explicar esa concepción ondulatoria de la luz. Esencialmente, al final de la clase anterior, terminamos hablando o introduciendo este diagrama de Argand. Y la razón para ello es que precisamente cuando nosotros tenemos una solución de la ecuación de onda, vamos a tener que emplear una serie de identidades trigonométricas para poder operar si nuestras soluciones son en términos de senos y cosenos. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es una representación en el plano complejo, eso nos va a simplificar bastante la manipulación y la formulación matemática. Entonces terminamos con esta imagen, con la animación o con la simulación de ese plano de Argand, en donde recuerden que lo que hacemos es sobre el eje horizontal, vamos a dibujar o vamos a representar el valor real del número complejo y sobre el eje vertical el valor imaginario. Entonces cualquier punto sobre ese plano lo que está haciendo es representarme un número complejo en la forma x más y veces y. También dijimos que había una equivalencia en términos de las coordenadas polares, ya no utilizando coordenadas rectangulares para ese plano, sino que también lo podíamos expresar en términos de el radio o la distancia que hay desde ese origen hasta el punto que yo quiero analizar y el ángulo que forma con el eje horizontal. Entonces estas son las ecuaciones de equivalencia que teníamos para ello. ¿Por qué es importante esto? Porque esencialmente cualquier valor que yo tenga en términos cualquier valor imaginario lo puedo expresar de esta manera, como la suma del radio por el coseno del ángulo que está formando, más, en términos imaginarios, el radio por el seno. Listo. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda. Y vamos a empezar el día de hoy retomando o recordando más bien, porque es algo que ustedes tal vez en algún momento vieron, algo que se llama la series de Taylor. En las series de Taylor, si nosotros tomamos, por ejemplo, la serie de Taylor correspondiente a una función, recuerden que esas series lo que me permiten es aproximar el valor de un valor numérico por medio de una sumatoria de términos. Entonces, en el caso de la función e a la z, si yo tengo un valor z, que es el exponencial de mi función exponencial, eso lo puedo representar como esta sumatoria, 1 más z al cuadrado sobre 2 factorial más z a la 3 sobre 3 factorial más infinitos términos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que al hacer esa sumatoria, ese valor o esa sumatoria, esa serie que estamos tomando allí, va a converger al valor de a la z, supongámoslo por aquí. Esto converge al valor de e a la z. Listo. Sin importar el tipo de z que pongamos allí. Entonces, ¿por qué es importante recordar o hacer énfasis en esto? Porque también entonces yo puedo, en lugar de poner una z, un valor numérico real, puedo poner un valor numérico imaginario. Es decir, si por ejemplo z
es esta expresión y veces teta, que sería un valor imaginario. Entonces lo que estamos haciendo es representar esa misma función, e a la i teta, en términos de de esta expresión de serie de Taylor. Eso no sería otra cosa que uno más i veces teta, mire que ese sería mi z, más i veces teta al cuadrado sobre 2 factorial más i veces teta al cubo sobre 3 factorial más, y seguiríamos así, ¿cierto? Y eso convergiría al valor de cuando expresamos la función e a la i teta. Miren entonces que como tenemos que i, recuerden que era la raíz de menos 1, entonces esos valores que están elevados al cuadrado me van a convertir ese valor i, me lo van a convertir en un signo negativo. Entonces esa misma función e a la i teta se me convertiría en uno más i teta menos teta al cuadrado sobre 2 factorial más, no, otra vez menos, porque entonces ese i a la 3 se me convertiría en un menos 1 y multiplicamos por un 1. Entonces me quedaría todavía una i por aquí solita. I teta al cubo sobre 3 factorial. Y así seguiríamos con dos valores que son positivos, teta a la 4 sobre 4 factorial, más i veces teta a la 5 sobre 5 factorial, y así sucesivamente. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Esto lo que me permite hacer entonces es darme cuenta que aquí todos los términos están con coeficientes o con valores que representan números impares, están acompañados de la letra i. Miren que también el 1 está acompañado, el 1, el 3, el 5, son valores impares y están acompañados por la letra o por ese número imaginario i. Mientras que los números que son pares, este y todos los que sean pares van a estar sin esa letra i. ¿Listo? Entonces yo puedo de alguna manera separarlos en los que tienen la i y los que no tienen la i. Y eso me permite entonces expresar esto como e a la i teta como 1 menos teta al cuadrado sobre 2 factorial más teta a la 4 sobre 4 factorial, y seguiríamos menos, más, ¿sí o no? Toda esa serie. Y separado, podríamos sacar de factor común el valor i y decir esto es teta menos teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial menos, y continuaríamos con todos los valores impares. Si nos damos cuenta, esta representación que tenemos acá, esto no es otra cosa que la serie de Taylor correspondiente a una función particular. ¿Sí recuerdan cuál es? El coseno. La función coseno de teta. Y la otra función o la otra serie que tenemos acá nos va a representar el seno de teta. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es, bueno, entonces si tenemos un número o la representación en términos de exponenciales de i teta, esto no es otra cosa que el coseno de teta más i veces el seno de teta. Es una de las cosas importantes acá. Y acá vamos a hacer una claridad, es con el signo positivo. Si tuviéramos el signo negativo, este signo se representaría de esta manera. Este signo afectaría, digamos, en esa sumatoria al valor que está acompañando únicamente al seno. Y esto se conoce esencialmente, esto tiene un nombre, eso se conoce como la fórmula de Euler. Esa fórmula de Euler, entonces lo que me está diciendo es esencialmente, yo puedo representar, ¿cierto? Los valores que se encuentran a una distancia de un radio i correspondiente sobre ese diagrama de Argand. Vamos a pintar aquí el diagrama de Argand.
Y por acá tendríamos entonces todos los valores reales, por acá tendríamos los valores imaginarios, y sobre una circunferencia de radio unitario, vamos a quitarle el relleno a esto. ¿Sí? Cualquier valor que yo represente, cualquier valor que yo tome, digamos un valor punto por aquí, yo lo puedo llamar simplemente e a la i teta, donde esto será unitario, este será el valor de teta, y la sumatoria que tenemos allí no es otra cosa que decir, esta porción de acá es el coseno de teta, y esta porción de acá es el seno de teta. Y entonces, esencialmente, esta fórmula lo que nos hizo fue permitir escribir cualquier valor imaginario en términos de funciones exponenciales. Miren que acá lo tenemos con el círculo unitario, pero yo también lo puedo expresar. Si mi z es un valor cualquiera, si mi valor z es un punto en el plano complejo, yo lo puedo representar como a veces, como si fuera el radio, por e a la i teta, donde esto no es otra cosa que a por el coseno de teta más i veces a por el seno de teta. Eso es esencialmente lo mismo que estábamos representando allí. Entonces, aquí, ¿qué cambiaría? Simplemente que ya no estamos tomando un valor unitario, sino que estamos tomando un valor de radio arbitrario, que puede ser mayor o menor que 1. ¿Sí? Con respecto a los números complejos, también vamos a tener entonces algunos números o algunas características especiales. Hay un valor que se llama el complejo conjugado de Z. Lo vamos a representar con el mismo valor Z, pero le vamos a poner un asterisco para saber que hace referencia al complejo conjugado. Y para lograr encontrar ese valor, entonces simplemente reemplazamos i por menos i. Entonces, si yo conozco o yo sé que z era a por el coseno de z, perdón, por el coseno de teta menos o más i veces el seno de teta, entonces el complejo conjugado, o sea, z asterisco, va a ser simplemente a por el coseno de teta menos i veces seno de teta. Nos vamos a encontrar entonces que eso también es importante a la hora de representar algunas de las características y de las formas funcionales que nos vamos a encontrar a lo largo de esta expresión o de estas expresiones matemáticas. Otra manera de expresar entonces el complejo conjugado no es sino decir que esto es a por e a la menos i teta, bajo esa misma eh, configuración. O si lo estamos expresando en términos de las coordenadas x, y, esto sería x menos y veces y, donde x y y serían las proyecciones sobre el eje real y sobre el eje imaginario que tenemos en nuestro plano de Argand. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí o todo es simplemente un repaso de algo que ustedes ya en algún momento vieron, cierto? O si alguien tiene alguna duda, lo puede manifestar. Bien. Algunas de las propiedades que tienen los números complejos es que precisamente por ser, digamos, lo equivalente o por poderse representar casi que en términos de vectores, ¿sí? Son vectores que están en ese plano o en ese diagrama de Argand, propiedades como la suma y como la resta funcionan exactamente igual a como funcionan las sumas de vectores. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos valores complejos, z1 más z2 o menos z2, ¿cierto? Miren que esto no es otra cosa que decir la coordenada x del primero más y veces la coordenada y del primero. Y eso lo voy a sumar o restar con la coordenada x del segundo más y veces la coordenada y del segundo. Entonces lo que hago es simplemente hacer una suma de las componentes correspondientes, es decir, sumo las componentes en x y sumo las componentes en y. Entonces esto no es otra cosa que x1 más o menos x2
y más y1 o más y veces más bien y1 más o menos y2, ¿sí? De acuerdo a la operación que estemos realizando. La multiplicación se puede simplificar o se puede realizar también si nosotros decimos, es que yo tengo un par de valores complejos z1, z2. Entonces, si eso me lo llevo directamente a la expresión de los exponenciales, miren que el primer número complejo, z1, sería su primer radio o su radio por e a la i z1. Y eso lo va a multiplicar por el segundo número, que es su radio correspondiente a por e a la i z2. Y entonces, por propiedad de los exponenciales, los coeficientes que están acompañando sus exponenciales se multiplican directamente. Entonces, se darían a1 por a2, esto es un solo valor, y esto sería sumar los exponentes a los cuales tenemos estas funciones exponenciales. Esto sería i z1 más z2. Y si estamos dividiendo, pues la división. Recuerden que la división es un caso particular de la multiplicación. Z1 sobre Z2 no es otra cosa que decir que esto es A1 por E a la I Z1 sobre A2 por E a la I Z2. Y entonces esto se me va a convertir en ¿quién? En A1 sobre A2 como coeficiente y E a la I Z1 menos Z2. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí o todo está claro? ¿Sí o no? Entonces miren que aquí lo que hicimos fue simplemente tener en cuenta que, que cuando tenemos una función exponencial o una multiplicación de funciones exponenciales como tenemos acá, los exponentes se van a sumar en una única función exponencial. Y en este caso, pues sería como si este exponente de acá estuviera elevado a una potencia negativa dentro de la multiplicación. Entonces también lo podemos hacer. En ocasiones, miren que aquí lo que hicimos fue precisamente hacer o representar un valor complejo en términos de quién? En términos de un valor de radio determinado, ¿cierto? En lugar de poner i, puede ser un radio a cualquiera, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esta es una de esas características importantes. Si quiero representar algo como esto, si quiero representar en ese plano este valor numérico, un número eta, que sea expresado de esta manera, a por e a la menos i omega t. Entonces ya sabemos que omega t haría las veces de el ángulo que va a acompañar ese, ese valor exponencial, ¿sí o no? Pero aquí vamos a poner una condición especial, y es que este coeficiente va a ser imaginario. Este coeficiente imaginario, a, se puede expresar como a por e a la i veces delta. Entonces miren que aquí estamos poniendo dos valores que son imaginarios, uno como el coeficiente de esta otra representación. Entonces, ¿cómo representamos eso? Entonces, lo primero es representar ese valor a por e a la menos a por e a la i delta. Entonces, tomemos otra vez nuestro diagrama. Va a ser un poquito más grande para que nos quede más claro. Vemos que esta es mi circunferencia. Y esta circunferencia tiene un radio a. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí el punto A, donde este radio de acá es a minúsculo. Y donde este ángulo que forma aquí es delta. Entonces, este punto que yo tengo acá representado no es otro que
A por E a la I veces delta. Listo. Ese es el coeficiente. Pero entonces, ¿cómo expresamos ese valor o ese número complejo de esta manera? Este A por E a la menos I omega t, miren que sería A por E a la I delta que multiplica que multiplica a E a la menos I omega t. Entonces, otra vez, por propiedades de los exponentes, esto lo puedo convertir en quién. Ese eta se me va a representar como A por E a la I delta menos omega t. Entonces, si tenemos la situación en la cual el coeficiente es imaginario, no quiere decir que no estemos dentro del diagrama de Argand, no quiere decir que no podamos representar ese valor numérico como la suma de un número entero y un número imaginario o como un punto sobre una circunferencia de radio particular. No, tenemos que ir a buscar cuánto sería este radio real. Vamos a decir que este de aquí, que no lo indicamos, este de aquí es un coeficiente real. Listo. Y entonces, ¿dónde representamos ese valor numérico? ¿O dónde representamos este número que tenemos aquí? ¿A quién se le ocurre algo para poder representar ese valor? ¿Dónde lo podemos poner? Pues dependiendo del valor que tome T, eso podría ser como un ángulo mayor o un ángulo menor a delta, ¿no? Pero en un caso genérico cualquiera, ¿cierto? O sea, en cualquier T, ¿cómo representaríamos eso? Sabemos que obviamente si estamos considerando T como una variable independiente, eso va a hacer que ese punto no esté, digamos, estacionario. Pero si fijáramos T, por ejemplo, lo podríamos representar en alguna posición sobre ese plano, a ese mismo radio, porque miren que esencialmente esto me está diciendo que está puesto en un radio A. Este círculo que tenemos acá es precisamente de radio A. Pues ya sé que ese valor que yo encuentre, esa posición de eta, tiene que estar justo sobre esta circunferencia, ¿cierto? En alguna parte. ¿En dónde lo pongo? Entonces, miren que esto no es otra cosa que recordar que esto es un ángulo, ¿sí o no? Que este es el ángulo medido con respecto al eje horizontal. Entonces estoy tomando delta, entonces me vengo hasta aquí y le resto menos omega t. Es decir, me empiezo a mover restando omega t. Listo, como si fuera suma de ángulos. Entonces miren que se nos facilita un montón la representación de valores complejos, incluso si lo que está variando es una variable independiente como puede ser el tiempo. Entonces justamente por aquí, bueno, aquí me quedo casi que en el mismo punto. Vamos a borrar esto y hagámoslo un poquito menos evidente. Digamos que puede ser por acá. Digamos que todo esto era omega t. Listo. No necesariamente van a ser colineales. Entonces, este valor o este punto que yo tengo por acá representado es justamente el que me va a representar este número eta. Listo. Ahora bien, ¿para qué nos tomamos la molestia entonces de hacer eso? Porque esencialmente lo que dijimos es, listo, si nosotros teníamos soluciones de la ecuación de onda que estaban en términos de sumas de senos y cosenos, básicamente lo que ahora vamos a poder lograr es entonces representar la solución de la ecuación de onda, esa función psi de x y t, en términos de valores o de una función exponencial con un exponente imaginario. Entonces esto no sería otra cosa que una constante a por e a la i, y aquí k por x menos omega por t. Entonces para eso fue que precisamente les acabo de mostrar cómo representamos un valor complejo cuando estamos con ese tipo
exponentes, ¿sí? Y entonces, ¿esto a qué equivaldría si lo hubiéramos devuelto a senos y cosenos? Esto no es otra cosa que xt a por el coseno de kx menos omega t. Miren que esto era la solución que habíamos puesto inicialmente como nuestra solución de la ecuación de onda, pero como dijimos, pero es que la solución de la ecuación de onda también puede ser una sumatoria de combinaciones lineales o una combinación lineal de funciones armónicas. Entonces acá yo puedo poner un coeficiente imaginario, que miren que precisamente este coeficiente imaginario no es otra cosa que el mismo tipo de representación, de pensar que yo tengo un valor numérico donde el coeficiente es imaginario. Entonces, lo voy a poder representar exactamente sobre la misma circunferencia y por el seno de kx menos omega t. Entonces, de esa manera, esta otra función, a pesar de tener un coeficiente imaginario, también resulta ser una solución de la ecuación de onda. Listo. Sin embargo, esto es muy importante. No olvidar. Vamos a ponerlo acá resaltado en amarillo, qué sé yo, una cosa que no se nos olvide. Esta notación que estamos utilizando la estamos empleando como una herramienta matemática. No la estamos empleando implicando que haya un sentido físico real de esta parte de la solución, ¿sí? Porque esa solución está en términos imaginarios. Entonces, una vez llegamos a la solución, considerando las condiciones iniciales, considerando las condiciones de frontera, vamos a llegar a una solución que va a ser una parte real y una parte imaginaria. Tenemos que despreciar esa parte imaginaria, tenemos que quedarnos únicamente con la parte real, porque la parte imaginaria no es una onda real. Esto es simplemente una herramienta matemática. Esto es una herramienta matemática. Notación exponencial es herramienta matemática. La solución física de la ecuación de onda es precisamente la parte real, entonces indiquemos esto, ¿de quién? De A por E a la I kx menos omega t, que es A por el coseno kx menos omega t, ¿cierto? Esa es la solución física. La otra no nos va a dar no nos va sino a indicar una herramienta, nos va a facilitar la operación matemática, ¿listo? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? O Bien, sea, Juan, me genera entonces la duda de que, o sea, si, a ver, si una de las primeras soluciones a la ecuación de onda que encontramos era la de coseno y seno normal, pues sin el término imaginario, y estamos diciendo que adicionar el término imaginario, pues ayuda, pues en qué ayuda, pues porque si no tiene significado físico, ya tenemos una solución con senos con senos y cosenos y en la parte imaginaria, o sea, esto qué nos da de extra. bueno, lo que nos da de extra es precisamente que no debemos olvidar que precisamente la solución de la ecuación de onda, yo la puedo expresar como una combinación lineal, como una sumatoria de muchas funciones armónicas, ¿sí o no? Si nos quedamos únicamente con el seno y coseno, digamos, estaríamos limitados a una cierta frecuencia. ¿A cuál frecuencia? A la frecuencia que va a estar dada por la función seno o la función coseno. Pero eso no me va a permitir, digamos, representar todas las posibles situaciones o todas las posibles características que puede tener una onda que se esté propagando. Lo que me facilita entonces introducir esto es
Ya sé entonces que si yo quiero obtener una solución completa, yo tengo que sumar un montón de senos y cosenos con diferentes frecuencias y con diferentes pesos. O sea, si ustedes, por ejemplo, observan estos valores que acompañan al seno o al coseno, lo podemos expresar como si fueran unos pesos, como si fuera una sumatoria ponderada, donde algunos senos y algunos cosenos con ciertas frecuencias van a tener mayor o menor impacto en la solución final. Y entonces, cuando intentamos, digamos, expresar eso solo en términos de senos y cosenos puros, vamos a encontrarnos con que tenemos que empezar a hacer uso de identidades trigonométricas bastante engorrosas para poder sumar senos y cosenos con diferente argumento. Recuerda que, por ejemplo, si uno quería sumar coseno de teta 1 más coseno de teta 2, eso correspondió, digamos, a una identidad trigonométrica, ¿cierto? Si quería sumar, ahora sí, en la misma expresión tiene coseno de un teta 1 más coseno de teta 2 más coseno de teta 3, más, ¿cierto? Cada uno de esos tetas, digamos, sería como la fase que va a tener esa función o esa solución. Entonces, trigonométricamente se vuelve una cosa bastante dispendiosa. Mientras que si nos vamos a la representación en exponenciales, se facilita mucho porque mira que simplemente las sumas o las fases se me convierten en qué? En ángulos sobre sobre valores que estamos aquí considerando. Entonces, acá en este caso, mira que simplemente estamos considerando una frecuencia en particular, que sería la de este ángulo. Pero lo que podemos hacer más adelante es cuando tengamos una solución que tiene frecuencias independientes, simplemente sumarlas como si fueran vectores. Entonces, eso, ¿qué es lo que me permite hacer? Tal vez ustedes lo hayan visto en las series de Fourier, y es precisamente decir, listo, esto es un cierto ángulo con un cierto peso. Entonces, ese me representa un valor. Pero ese valor puede estar variando, digamos, sobre esta circunferencia, dependiendo del tiempo. Entonces me va a representar una cierta solución que está girando a una cierta frecuencia. Si yo representara esto, si teta en este caso fuera skx menos omega t, lo que estoy diciendo es que esta posición o esta solución está girando a una velocidad angular determinada, ¿sí o no? En el plano de amplitud esto sería algo como esto, representándolo pues la posición que tenga. Pero si, por ejemplo, yo le quiero sumar otra componente, es decir, si, por ejemplo, montado junto a esa solución ondulatoria, yo tengo una ondulación de mayor frecuencia, entonces mira que mi onda podría ser algo como esta. ¿Cómo haríamos eso? Este seno que tenemos acá, pues es un seno de una frecuencia grande. Y este otro seno que tenemos acá es un seno de una frecuencia más pequeñita. Entonces sumarlo trigonométricamente es un chicharrón. Pero lo que se puede hacer es considerar que pegado de este yo tengo otro, otra frecuencia. Y esa frecuencia va girando también y va cambiando a una velocidad diferente. ¿Listo? No les digo que para allá mismo, pero para la próxima clase, que hablemos un poquito más de esta forma de expresar las soluciones en términos de series de Fourier, podemos encontrar animaciones donde muestran, por ejemplo, eso, cómo representar este tipo de función de respuesta en términos de el diagrama de Argand con diferentes fasores, esto recibe el nombre de fasores, girando a diferentes velocidades angulares. Entonces eso inmediatamente uno ahí mismo identifica por qué. Es que es mucho más fácil de visualizar de esta manera. Listo. No sé si eso de pronto te aclara un poquito, Juan Pablo, o te deja la expectativa de la próxima reunión cuando veamos un poquito más de esto.
No, sí, Juan, ya me lo aclara un poquito más, pero entonces, o sea, las ondas, o sea, todas las ondas tienen, o sea, tienen una parte, pero pues, cuando digo parte, o sea, una información real y una información imaginaria, o sea, la luz o cualquier tipo de onda que nosotros veamos tienen, o sea, o sea, no una manifestación física de la parte imaginaria, pero sí llevan información, pues una parte de información en la componente imaginaria que estamos poniendo. No, la componente imaginaria simplemente la estamos poniendo nosotros. Esa no la trae la onda como tal. Se la estamos poniendo nosotros para poder simplificar la matemática de poder manipularla. Pero no es que ella la traiga. De hecho, lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, es cuando recupera la información ondulatoria, le tiene que añadir esa parte o esa parte imaginaria para poder operar con ella. Pero eso es cierto, lo discutiremos un poquito más adelante, no te preocupes. ¿Listo? Ahora bien, miren que esto, por ejemplo, nos está trayendo a unas soluciones que son, digamos, de un tipo particular. Soluciones que son ondulatorias, soluciones que pueden ser un poco difíciles de considerar cuando, cuando queremos resolver la ecuación diferencial de onda. Entonces, una de las maneras de simplificar esto es por medio de tomar una base. Miren que acá lo que estamos hablando es, si las soluciones de la ecuación de onda son combinaciones lineales, entonces nos devolvemos a lo que hacíamos en álgebra lineal y es precisamente encontrar una base que me permita resolver o expresar cualquier solución en términos de combinaciones lineales de esa base. Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es partir de un tipo de onda que es bastante sencillo de describir. Se conocen como las ondas planas. Entonces, las ondas planas tienen una característica, ¿cierto? Si tenemos una onda cualquiera, nosotros podemos describir esa onda en términos de la frecuencia, en términos de la amplitud, en términos de la dirección que se está propagando, pero esencialmente eso no me está diciendo cómo es la información, digamos, en una región expandida. Únicamente me da información de alguna manera puntual. Y como vimos en la clase anterior, esencialmente las ondas se pueden propagar de diferentes maneras. Recuerden que teníamos ondas que se propagaban en forma circular, ¿cierto? Si estamos hablando de una onda sobre una superficie y yo perturbo esa superficie en un punto, entonces las ondas empezaban a expandirse y a formar lo que llamamos los frentes de onda, que eran quienes transportaban esa energía y se iban expandiendo. También vimos que habían unos frentes de ondas que eran lineales. Entonces, esos frentes de onda esencialmente tenían la característica, como lo mencionamos la clase anterior, de que la fase no estaba cambiando. O sea, esa región tenía una fase que no cambiaba. Eh, Sin embargo, pues es importante recordar o tener en cuenta cómo, por ejemplo, podríamos nosotros generar ondas planas. ¿Cómo podemos hacer que tengamos un frente de onda que sea completamente plano? Una de las formas, o las formas más tradicionales, es considerar, por ejemplo, que si yo tengo una fuente puntual, una fuente puntual de ondas, entonces esas ondas que se empiezan a generar alrededor de esa fuente puntual, pues las puedo considerar circulares. Si estamos hablando del caso tridimensional, las puedo considerar como si fueran ondas esféricas. Pero a medida que se va dando la propagación de las ondas, ¿cierto? A unas distancias muy elevadas, esas ondas o esos radios de curvatura son prácticamente despreciables. Es por esa razón, por ejemplo, que nosotros asumimos que la luz que procede de una fuente luminosa que está muy alejada nos llega en forma de ondas planas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, el Sol, nosotros podríamos decir, es que el Sol entonces está a una cierta distancia, a una distancia que es muy elevada,
Y entonces esa luz nos llega, ¿cierto? Por la dirección de propagación de los diferentes puntos sobre las ondas que están llegando de ese objeto o esa fuente de iluminación, están, son casi paralelos entre sí y las ondas que van llegando pues son entonces ondas planas. Entonces, esa es una manera de suponer que tenemos una situación de ondas planas. Miren que, como tal, esto no es una onda plana, es una onda esférica con un radio excesivamente grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa luz interactúa con la materia, con un objeto más bien, no digamos que interactúa con la materia, sino que interactúa con una superficie de un objeto, entonces la luz sufre unos fenómenos. Esos fenómenos son fenómenos de reflexión, fenómenos de refracción. Pero, por ejemplo, la información que nos llega a nosotros, a los ojos, es el objeto de tener, por ejemplo, esa luz interactuando con el objeto y siendo reflejada por ese objeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando la luz interactúa con ese árbol, ¿sí? ¿Qué pasa con esa luz? Esa luz cambia inmediatamente su dirección. Y los frentes de onda de la información luminosa ya no van a ser frentes de onda que podamos considerar frentes de onda planos. ¿Sí? Esos frentes de onda van a ser, qué sé yo, cualquier cosa menos planos. Y se van a propagar entonces en diferentes direcciones. Sin embargo, en esta parte lo que vamos a hacer es decir, bueno, como, como nosotros sabemos que la solución de la ecuación de onda proviene de la combinación lineal de, de soluciones de onda de funciones armónicas, entonces vamos a tomar precisamente una base de soluciones que permita expresar cualquier situación como una combinación lineal de esa base. Entonces, esa precisamente es la filosofía detrás de hacer el estudio de las ondas planas. Es decir, las ondas planas las podemos caracterizar analíticamente de una manera completa y entonces esta otra situación, cuando tenemos un frente de onda distorsionado porque interactuó con un objeto, no es otra cosa que una sumatoria de esas diferentes ondas planas o de una serie de ondas planas con diferentes parámetros y con diferentes pesos, ¿cierto? Con diferentes frecuencias, con diferentes pesos, con el fin de poder entonces encontrar cómo es que se propaga la luz de un punto a otro. Pero entonces para eso, pues esencialmente lo que tenemos que hacer es estudiar esas ondas planas o las ondas que son fáciles de representar de manera analítica, que son precisamente esas dos, las ondas planas y las ondas esféricas. Esas dos tienen la característica de que las podemos representar de manera analítica. Ahora bien, cualquiera de las dos van a tener el problema de que son esencialmente eh, idealizaciones, no son eh, ejercicios o no son fenómenos físicos que se van a presentar de manera natural ni que se puedan reproducir exactamente en el laboratorio. Entonces vamos a tener un cierto grado de divergencia. Sin embargo, ese grado de divergencia con la realidad es casi despreciable en muchas situaciones y particularmente en este curso, pues vamos a llegar a aproximaciones o a valores de la solución que nos van a permitir entonces representar la solución en términos precisamente de esa base que estamos tomando. Entonces, si nos concentramos primero en las ondas planas, lo que podemos decir entonces es que una onda, o podemos representar esa perturbación que teníamos como una, una posible solución de este tipo. ¿Sí? Esto que estamos representando aquí, este si de xt, que habíamos dicho es una perturbación, bajo estas condiciones, kx menos omega t y más o menos una fase, esto que tenemos acá, esto es una onda plana. ¿Cómo sabemos que eso es una onda plana? Aquí le puse el menos
para indicar que se está desplazando entonces hacia la derecha y el más para indicar que se está desplazando hacia la izquierda, porque cualquiera de las dos ondas que esté desplazándose pues nos va a servir. Entonces para eso pues recordemos cómo era que se veía por ejemplo este tipo de solución. Si yo le tomaba una, una imagen, este tipo de solución se veía así, ¿sí? Y si yo considero cómo es la fase de esa onda, digamos para un punto, por ejemplo, yo me paro en la cresta. Esta fase se está desplazando, por ejemplo, en esta dirección, a velocidad constante, habíamos mencionado, ¿cierto? Entonces, miren que un instante de tiempo después, esa misma onda, pues simplemente se va a haber movido, pero la fase permaneció constante y se desplazó como si fuera un plano. Entonces, esa representación, esto es una onda plana unidimensional. Unidimensional, ¿por qué? Porque estamos considerando que la propagación se está dando en esta dirección y esta otra dirección únicamente me está representando la amplitud de la oscilación. Entonces, por eso se considera una onda unidimensional. ¿Cómo sería, por ejemplo, el caso de tener una onda plana bidimensional? Sería, por ejemplo, considerar Santiago. Juan, entonces solamente decimos que es una onda plana porque su fase permanece constante. ¿O hay algún otro criterio que podamos utilizar para decir que la onda es plana? No, es esencialmente eso. Estamos diciendo la fase, o sea, cuando tomo cualquier punto sobre la perturbación, ese punto sobre la perturbación tiene fase constante y a medida que la perturbación se propaga, la fase se propaga a la misma velocidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada cuando estuvimos manipulando la ecuación de onda. Hacíamos las derivadas parciales y nos damos cuenta que precisamente llegamos a que la fase se propagaba con velocidad v y que la onda o la perturbación se propagaba con la misma velocidad v. Entonces, si yo me paro en la cresta, esa cresta permanece eh, desplazándose con la perturbación a la misma velocidad. Entonces, acá, por ejemplo, estamos diciendo, ah, sí, es que esencialmente la fase no está cambiando. La fase, a medida que avanza el tiempo, la fase de esa onda no está cambiando. Entonces, si la fase no cambia, mira que lo que estamos diciendo de alguna manera es, si este término es constante, el coseno no va a cambiar el valor y entonces la amplitud de la propagación para una cierta coordenada en un cierto instante de tiempo no va a cambiar. Sí, así es como tenemos que leer la información que nos está dando la ecuación. Por ejemplo, Vale, gracias. cómo sería, por ejemplo, una onda bidimensional, una onda plana bidimensional? Entonces tendríamos que introducir un par de constantes, un par de constantes espaciales, X y la constante temporal. Y entonces acá vamos a tener que considerar que también una función A por coseno, K que multiplica X, pero entonces esa K es la K que corresponde a la coordenada X. Y acá más K que corresponde a la coordenada Y por la coordenada Y. Menos o más omega T más o menos la fase inicial. ¿Eso cómo se vería? ¿O cómo lo podríamos representar? Vamos a representarlo, por ejemplo, como si fuera una superficie, pero esa superficie es muy grande, ¿cierto? Porque la idea es que no, este tipo de soluciones, digamos que no nos están contemplando las funciones o las condiciones de frontera. Y entonces lo que yo tendría esencialmente es como si esto fuera una sábana y acá toda esta situación o todo estuviera, toda esta perturbación me estuviera indicando como los pliegues de esa sábana, ¿cierto? Donde quiénes serán X y Y serán las coordenadas X, Y. ¿Sí? Ese sistema de coordenadas yo lo puedo rotar como yo quiera.
Miren que en este caso, por ejemplo, estoy asumiendo que la dirección o la velocidad de propagación va en este sentido, ¿sí o no? Pero también lo pude haber hecho en cualquier otro valor. Miren que si mi situación o si mis condiciones de coordenadas son tales que la propagación de la onda únicamente ocurre sobre ese plano o en la dirección de X, esencialmente KY se puede eliminar de aquí porque no hay una propagación de la onda en dirección KY. ¿Eso cómo se ve desde arriba? Desde arriba yo estaría viendo algo como de este estilo. En X, en Y, y acá, digamos que necesitaría representar, digamos, los máximos como si fuera algo así, ¿cierto? Y los mínimos pues estarían por allá abajo, algo como las zonas oscuras, suponiendo que estos son mínimos, ¿cierto? Toda esta región de por aquí son mínimos y toda la otra región de por acá son máximos, ¿sí? Pero miren que también eso podría ocurrir en cualquier otra dirección. Yo podría tener, bajo mis coordenadas X, Y, yo podría tener una perturbación que se esté propagando de esta manera, donde por acá serían los mínimos y la dirección de la perturbación estaría viajando ahora en esta dirección, ¿cierto? Aquí era KX, ese sería mi KX, pero en este caso, en este segundo caso, en este de la derecha, tendríamos K ya con unas componentes. Entonces podemos decir, es que K es como si fuera un vector. Entonces, como si tuviera una propagación en KX, a lo largo de X, que sería la proyección de esta. Vamos a hacerlo en un color que se vea un poquito más. Este sería el KX y esta dirección sería el KY. Listo. ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud respecto a cómo se vería, digamos, una onda plana? ¿O por qué estamos diciendo esto es una onda plana unidimensional? Esto es una onda plana bidimensional. Juan, yo creo que tengo una pequeña función con el vocabulario. O sea, cuando ahí arriba en esa gráfica de arribita, En vos este, decís, sí, señor, que la fase no cambia. O sea, quiere decir que el ángulo no, o sea, que el cambio del ángulo es constante, o que, o sea, es que ahí me confundo, porque, o sea, porque cuando yo me imagino fase, es el ángulo con el que comienza la función, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen que la fase no cambia, ahí me pero es que confundo un acuérdate, poco. el ángulo con el que empieza la función es la fase inicial, es este término de acá. Y ese término de ahí yo lo puedo ajustar. ¿Cómo lo puedo ajustar? Tomando mi sistema de coordenadas en la posición más adecuada. Acá lo estamos dibujando simplemente en el caso general, ¿cierto? Yo puedo expresar toda la perturbación o toda la onda como si fuera precisamente la componente espacial, la componente temporal y la fase inicial. Pero es todo este término de aquí, recuerda que este fue el que llamamos phi, que también es una función de x y de t. ¿Sí? La misma historia acá. Acá lo que estamos diciendo es, para que sea una onda plana, sencillamente no vamos a modificar el parámetro de esto de tal manera que si yo me paro en una posición determinada de la onda, aquí me quise parar en la cresta, pero me pude haber parado en cualquier parte, me pude haber parado por aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esto? A medida que avanza el tiempo, te va a seguir todavía parado aquí, a esa misma altura. Entonces eso lo que hace es que precisamente los frentes de onda sean planos o sean, en este caso los frentes de onda son puntos, ¿cierto? En este caso los frentes de onda son líneas. Si consideráramos una onda tridimensional, que ya la vamos a escribir acá, esa onda tridimensional plana sería una función de X, Y, Z y el tiempo, donde esto va a tener una cierta amplitud y va a estar regulado por una función coseno. Miren que ya dijimos, pues que
esto puede estar orientado en cualquier dirección. Entonces, Kx, que me controla X, más Ky, que me controla Y, más Kz, que me controla Z, menos más, ¿cierto? Porque puede viajar hacia adelante o hacia atrás, omega por T, y más o menos la fase inicial. Entonces, esta es la onda plana en 3 dimensiones. Ahora, no sé si de pronto se dieron cuenta entonces que aquí justamente introdujimos esas como si fueran las componentes de un vector K, ¿cierto? Este vector, de hecho, que me faltó ponerle la notación vectorial. ¿Existen ondas planas de n dimensiones? Matemáticamente sí. Matemáticamente usted puede expresarlo así como en álgebra lineal podemos expresar una base de n vectores y a pesar de que eso no tuviera, digamos, un significado físico dentro de lo que conocemos, sí se puede expresar ondas planas de n dimensiones. Listo. Entonces, mire que acá introdujimos este concepto de ese vector K. Si nosotros nos detenemos un momentico y miramos esta expresión que tenemos acá, Kx por X, Ky por Y, Kz por Z, miren que eso no es otra cosa, o yo puedo expresar eso como si fuera precisamente un producto punto entre dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? El vector K, que es Kx en la dirección Y, más Ky en la dirección J, más Kz en la dirección K. Ese es mi vector K. Y mi otro vector va a ser un vector, llamémoslo R. Ese vector R es X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. Entonces recuerden que si le ponemos el gorrito, lo que estamos indicando es vectores unitarios. Y si le ponemos, bueno, en este caso, miren que para no confundirse, pues a este le puse precisamente la flechita de vector. Entonces, si expresáramos eso, digamos, en un sistema de coordenadas cartesiano, digamos, yo tengo esta situación donde esto sea X, Y, Z, yo creo que para todos es claro que estos serían mis vectores unitarios I, J y K. ¿Sí? Vectores unitarios paralelos con cada uno de los ejes que me forman el sistema coordenado. Un punto cualquiera que yo tome en el espacio tridimensional, un punto por aquí. Sí, yo lo puedo representar entonces como si fuera ¿qué? Como si fuera, vamos a tratar de pintar esto lo más, este me quedó torcido, aquí, este con este, ¿cierto? Entonces, ese punto yo lo puedo expresar como ¿qué? Como una serie de coordenadas, ¿cierto? Esas coordenadas, ¿cuáles son? Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y, y esta altura es la coordenada Z. Pero también lo puedo expresar en términos de este otro vector que sale desde aquí, desde el origen, y llega justamente hasta este punto. Y a ese lo llamo el vector R. Ese vector R recibe el nombre de radiovector. Entonces, ese es este mismo señor que tengo acá. Listo. Y entonces, miren que si yo hago el producto punto del vector K por el vector R, me da justamente este término que tengo acá. Este término que estoy indicando aquí. Kx por X más Ky por Y más Kz por Z, ¿cierto? Sería cada una de las componentes en cada uno de las direcciones. Listo. Y entonces, esta expresión que yo tengo aquí, o esta onda plana, ahora la puedo expresar de esta manera. Puedo decir que mi onda plana, phi,
Ya ahora no va a ser en términos de X, Y y Z, sino que ya simplemente en términos de el radiovector, porque cualquier punto en el espacio tridimensional lo puedo asociar a un radiovector y del tiempo. Listo. Y esto va a ser A por el coseno. Entonces esta chorrera que tenía aquí se me convierte en K vector punto R menos más omega por T más menos epsilon. Listo. ¿Alguna inquietud con respecto a esa manipulación matemática que estamos haciendo allí? Están como callados, muchachos. Vamos a hacer una ronda de preguntas por aquí. Vamos a poner la ruedita. Listo. Valentina. Valentina no está. Saquémosla de la clase hoy. Santiago. Es que yo ya pregunté lo que tenía que preguntar por ahora, pues no tengo como ninguna otra duda. Bueno, mi inquietud es en este momento si, digamos, este desarrollo matemático ustedes lo encuentran redundante o sienten que es adecuado para poder entender como paso a paso esto que estamos haciendo. Porque, o sea, para serles honestos, cuando yo estoy estudiando esto, a mí me gusta hacerlo paso a paso, para no como, por ejemplo, si ustedes van a un libro, van a encontrar que hay saltos, ¿cierto? Simplemente las cosas se dan como por entendidas, ¿sí? Emanuel dice que le sirve para repasar. Juan Pablo, ¿qué estaba diciendo? Perdón, que no alcancé a leer. Juan, pues sí, a mí me parece que es bastante útil el repaso matemático porque en mi caso yo hace rato no veía, eh, pues sí, el desarrollo matemático tan explícito, entonces a mí también me está sirviendo mucho para repasar. Listo, entonces hagamos eso en la medida de lo posible. Voy a continuar, digamos, con esa metodología. Habrá casos en los que simplemente les digo, muchachos, esto ustedes lo repasan o lo estudian de su cuenta, pero en la medida de lo posible vamos a tratar entonces de que la clase vaya, digamos, a un ritmo, así nos tarde un poquito más en llegar, digamos, a la parte o al grueso del curso, para que todos vayamos como asociando y asimilando todo este concepto y este conocimiento que para algunos es un repaso, para otros de pronto, de acuerdo o con quien hayan visto los cursos de matemáticas, puede ser información nueva, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí al tema, a este vector K recibe un nombre particular, lo vamos a llamar el vector de onda. ¿Listo? ¿Cuál es la característica particular de ese vector de onda? Si ustedes recuerdan en esa imagen que vemos aquí, el vector de onda lo que estaba haciendo era diciéndome en qué dirección se estaba propagando la onda. Entonces eso ocurre tanto si estamos en el caso, bueno, en el caso unidimensional, la dirección de propagación y el vector es casi que adimensional, ¿cierto? Es un vector, perdón, que no tiene direccionalidad, pero podemos asumir que es es un valor real, entonces estaría sobre el eje de las reales. Sería, ¿cierto? Un paralelo a la dirección de propagación. Pero en este caso sí es un poco más explícito, porque entonces vamos a tener unas componentes Kx y Ky, y esencialmente el vector de onda lo que me está diciendo es hacia dónde se desplaza esa onda plana. Y lo mismo va a pasar entonces con la situación en donde tenemos una onda tridimensional. Ese vector de onda nos va a estar indicando en qué dirección se da la propagación de la onda. ¿Listo? Entonces, ahora, miren que dijimos que una de las características que tenía la onda plana es que necesitábamos que, que los puntos o que esta condición de fase pues permaneciera constante. Entonces, ¿cómo logramos que eso
realmente permanezca constante. Entonces, debemos recordar que un plano no es otra cosa que un lugar geométrico. Un lugar geométrico donde los puntos que hacen parte de ese plano cumplen una cierta condición particular. ¿Cuál es esa condición? Vamos a dibujar esto de esta manera. Yo trato de dibujar ese plano como lo dibujé aquí cuando lo estaba estudiando, cuando lo estaba repasando para poderles explicar qué es lo que tenemos allí. Entonces, digamos que este es nuestro plano. Listo. Y ahora que tenemos el plano, ahora sí pongamos los ejes coordenados. Entonces, como más al derecho. Este es el eje vertical, llevémoslo hasta por aquí. Este es el eje, digamos, este es el eje Z, este es el eje Y, y por acá pongamos el eje X. ¿Sí? X, Y, Z. Entonces es el sistema de coordenadas que vamos a emplear. Esencialmente, dijimos, cualquier punto yo lo puedo asociar a un radiovector. Entonces, un punto por aquí de coordenadas X, Y y Z, yo lo puedo asociar a este radiovector que tengo por acá. Ese radiovector. Listo. Entonces, digamos, ese es mi radiovector R. R es X en dirección Y más Y en dirección J más Z en dirección K. Y por acá vamos a poner otro punto. El otro punto entonces lo vamos a poner, digamos que, pongo por aquí. También con su radiovector asociado. Y este punto va a ser el punto X0, Y0, Z0. Entonces, simplemente lo que vamos a tener allí es un radiovector R sub 0. Esto es entonces X0 en dirección Y más Y0 en dirección J más Z0 en dirección K. ¿Cuál sería entonces la condición para que esto sea un plano? La condición para que sea un plano es que entre dos vectores yo puedo hacer suma de vectores. Digamos que esto era, aquí dijimos esto es R0 y este de aquí es R. Yo puedo unir esos dos vectores con un vector, un tercer vector. Este. ¿Cómo llamaríamos a ese vector que tenemos allí? Se los pongo aquí un poquito más cerquita para que se alcance a observar. R menos R0. R menos R0. ¿Cierto? Sería R menos R0, teniendo en cuenta que yo simplemente estoy haciendo una suma de vectores. Entonces este es R menos R0. Entonces, ¿cuál es la condición para obtener un plano? Esencialmente, la condición para que yo tenga un plano es que todos los vectores R menos R0 se encuentren, digamos que yo pueda decir que esos vectores R menos R0 son coplanares entre sí. Esa es la característica de ese vector. ¿Cómo es ese vector R menos R0? R menos R0 es este vector que tenemos acá, es X menos X0 en dirección Y, más Y menos Y0 en dirección J, más Z menos Z0 en dirección K. Ese es el vector R menos R0. Ya sabemos que ese está metido, o está justo en el plano. Todos los vectores que me cumplan esa característica van a ser vectores que van a estar precisamente en términos o que van a ser parte del plan. Y por lo tanto, cualquier par de puntos R y R0 que me cumplan esa característica, pues hacen parte del plan. Y ahora, ¿cómo lo relacionamos con la dirección de propagación? Pues resulta que esencialmente lo que vamos a hacer es entonces, voy a pintar por acá la dirección de propagación, a ver si logro, a ver, busquemos un color que resalte aquí. Que no sea muy, digamos, este rojo de acá. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Este vector que estoy pintando en este momento es el vector
mi vector de onda. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Que justamente el plano que se está propagando o la onda que se está propagando en forma plana, un instante después siga conservándose como plano. Entonces, si esa es la dirección de propagación, un instante después, vamos a tener por acá, a ver si lo puedo simplemente copiar. Sí, me va a dejar copiar. Listo. Ese es ese mismo, o sea, el plano, un instante más adelante, ¿cierto? Un instante de tiempo posterior. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Esencialmente que para poder considerar este tipo de onda como si fuera una onda plana, cualquier vector r menos r0, cuando yo lo proyecte sobre el vector k, su proyección tiene que ser 0. Es decir, yo tengo que garantizar que el plano que me contiene los vectores r menos r0 es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces eso ocurriría aquí, pero un instante de tiempo más adelante también se tiene que considerar o se tiene que cumplir esa misma condición, ¿cierto? Cualquier otro punto o este punto que teníamos acá simplemente se va a desplazar paralelo y también el vector que une esos dos puntos tiene que ser perpendicular a la dirección de propagación. Entonces ese sería un instante más adelante. Y eso matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Simplemente decimos, para lograr que esos dos sean perpendiculares, decimos que R menos R0 en producto punto por el vector de onda, por el vector de propagación, tiene que ser 0. Entonces, esa manera, perdón, de esa manera logramos entonces que, que no haya, digamos, ninguna variación. Entonces miren que eso es lo que nos está diciendo es esencialmente, si yo lo miro en 2 dimensiones, vamos a ponerlo por aquí. Supongamos que esto es X, no, que esto es Y, que esto es Z. Digamos que yo estoy viendo el plano. Y entonces lo que voy a tener es algo como esto. Mi vector de propagación, mi vector K, tiene que ser perpendicular a los puntos que están en el plano. Y un instante de tiempo más adelante, ese plano va a estar así. Sin embargo, será esa la única manera en la cual podemos garantizar o podemos lograr tener un caso de ondas planas tridimensionales. Podríamos tener la situación también en que estas ondas, por ejemplo, no se estén propagando justamente en la dirección perpendicular, sino que también se podrían estar propagando de esta manera. Esto es Y, esto es Z, esto sería el plano, y digamos que se está propagando con esta dirección de propagación. Entonces ya en ese caso, por ejemplo, los puntos que están sobre el plano ya no me forman o ya no me forman un valor 0, ¿cierto? Ya no su proyección sobre el vector K ya no es 0, sino un valor. ¿Sí? Sin embargo, un instante de tiempo más adelante, ese mismo plano va a tener esta característica. Su proyección no va a cambiar. Entonces, bien sea que tengamos esta condición igual a 0 o que esta condición R menos R0 en producto punto por el vector de propagación es un valor constante,
En cualquiera de los dos casos estaríamos hablando de ondas planas. Listo. Entonces, esencialmente lo que tenemos allí es precisamente esa formulación, que si K por ese vector que tenemos allí es constante, entonces esencialmente lo que tenemos es es una onda plana. ¿Cómo se puede expresar matemáticamente eso que teníamos allí? Pues esencialmente lo que dijimos por aquí, con esto, podríamos decir que Kx, de hecho vamos a copiarlo para no extendernos en esto. Tenemos este, y me lo llevo para aquí. ¡Pum! Miren que esto no es otra cosa que Kx que multiplica esto, más Ky que multiplica esto, sin los valores vectoriales, más Kz que multiplica a la componente de z. Entonces acá lo que podemos hacer es descomponer Kx por x más Ky por y más Kz por z menos Kx por x0 menos Ky por y0 menos Kz por z0. Y esto es igual a 0. Es lo que nos debe cumplir el caso de la onda plana. Y si separamos entonces los términos positivos y los negativos, miren que esto no sería otra cosa que Kx por x más Ky por y más Kz por z igual a Kx por x0 más Ky por y0 más Kz por z0. Para que esto sea 0, pues entonces esto tendría que ser igual a una constante. ¿Sí? Y esto que tenemos acá, ya vemos que es K.R. Esto que tenemos acá es K.R sub 0. Entonces, siempre y cuando Kr sea igual a una constante, podemos hablar de que esto es una onda plana. Listo. ¿Alguna inquietud con respecto a esta formulación que hemos desarrollado allí? Juan, esa igualación que acabaste de hacer, pues también aplica pues para el caso en que no es igual a cero, sino que es igual a una constante. Sí, también sería igual a una constante, porque entonces la constante simplemente la absorbería la otra, ¿no? De hecho, aquí lo que estoy observando es yo creo que tengo aquí un error. Este caso de aquí no aplicaría, porque esencialmente es como si esto se estuviera propagando en esta dirección. Esto es como si fuera una componente de la dirección de propagación. Entonces, por favor, hagan caso omiso de esto que acabo de decir, de esta parte. ¿Sí? De hecho, vamos a eliminar esto. Entonces, confundirnos un poco en algo que no es necesario. Es más fácil si simplemente asumimos esa perpendicularidad. ¿Sí? De esta manera sale mucho más explícito. Si tenemos el producto punto entre los vectores que están justamente en el plano, R menos R0, y el vector de la dirección de la propagación o el vector de onda, y ese producto punto es 0, entonces de esa manera podemos llegar a decir que cuando los K.R son constantes, estamos hablando de que tenemos la condición de onda plana. ¿Listo? Gracias, Juan Pablo, allí por el comentario que sí me hizo caer en cuenta que no sería tan directo
tratar de explicarlo de la otra manera. Bueno, si volvemos entonces a la expresión que teníamos de nuestra onda plana, esencialmente habíamos dicho, ahora le vamos a expresar como R y T, y decíamos que esto es A coseno de K punto R menos más omega T más menos epsilon cero. Miren que cuando asumimos, si por ejemplo si decimos si P es igual a cero y la fase inicial, y esta fase epsilon, no sé por qué le puse el cero aquí, llamémoslo simplemente epsilon, es igual a cero, entonces vamos a tener una situación particular, es como si le hubiéramos tomado una foto justamente a la propagación en ese instante inicial. Entonces se nos convierte simplemente en una perturbación que únicamente va a depender del espacio, porque el tiempo lo asumimos que fuera cero. Esto sería entonces igual a A por el coseno de K punto R. Pero ya sabíamos también que esto también podría ser expresado en términos de senos. ¿Cierto? Como sabemos que podemos expresarlo en términos de cualquiera de las dos, de senos y cosenos, entonces eso nos abre la posibilidad de decir, bueno, entonces la solución de la ecuación de onda también la podemos expresar en términos de esas exponenciales que vimos al inicio de la clase. Entonces esa solución de la ecuación de onda, yo simplemente la puedo expresar como A por E a la I, K punto R. Como esta es una solución armónica, ¿qué es lo que nos dicen las soluciones armónicas? Que esencialmente yo voy a encontrar que en la dirección de la propagación, después de que haya una longitud de onda, pues voy a tener exactamente la misma función. Entonces, por ser solución armónica, se repite, en este caso, espacialmente. ¿Sí? Y a esa distancia en el espacio en el cual tenemos esa repetibilidad la llamamos la longitud de onda. Se repite entonces cada lambda. Miren que acá solamente estamos considerando el caso espacial, entonces por eso el lambda es precisamente la longitud de onda espacial. Eso debe tener unidades entonces de longitud. Entonces, si se está repitiendo espacialmente, esto no es otra cosa que decir que el psi de R es A por E a la I, K punto R, que se multiplica, o que le voy a sumar, más bien, ahí, a ver, pongámoslo así. A esto le voy a sumar entonces la contribución, una longitud de onda más adelante. Entonces esto sería I por K, y la parte espacial se repite una longitud más adelante o una longitud de onda más atrás. Esto sería R más o menos la longitud de onda, vamos a ponerle un color distinto, en qué dirección se tiene que repetir esa perturbación, justamente en la dirección de la propagación. ¿Cómo expresamos eso vectorialmente? Porque acá yo tengo un vector, a esto le tengo que sumar, bueno, esto es un valor que es digamos, la longitud de la distancia, pero le tengo que sumar una cantidad vectorial. No lo puedo dejar en términos de simplemente un vector más un valor escalar. ¿Cómo expresamos esa dirección en la cual se está reproduciendo la longitud de onda? Muchas sugerencias. Con un vector R, pero unitario. Listo, pero entonces no sería un vector R, sino un vector unitario en la dirección de K.
¿sí o no? Porque R, recuerda que es el punto en el cual estamos tomando, digamos, la perturbación. Digamos, R sería, qué sé yo, si estoy parado por aquí, este sería R, sería mi radiovector. Y el radiovector unitario sería precisamente en esta dirección. Pero tengo que hacerlo en la dirección justamente de la propagación, en esta dirección de acá. Entonces eso lo podemos expresar como si fuera considerar la dirección del vector k y dividirla por la magnitud del vector k o ese vector de onda. Esto es un vector unitario. Vector unitario en la dirección de k. Listo. Entonces, miren que yo puedo simplemente operar con ese producto punto que tengo allí y decir entonces que esta perturbación en R es A por E a la I K punto R, como es más o menos, entonces tendríamos que considerar entonces acá A por I lambda K punto K sobre la magnitud de K. Y esto es A por E a la I K punto R por E a la I lambda. El K punto K es la magnitud de K al cuadrado. Entonces K al cuadrado sobre K. Y entonces eso me convierte en A por E a la I K punto R por E a la I lambda veces K. ¿Qué es lo que tenemos entonces que lograr para que esta función que tenemos acá sea justamente igual a esta que teníamos acá? ¿Cierto? Esencialmente lo que estamos diciendo es que A por E a la I K punto R, que salió de acá, tiene que ser igual a A por E a la I, esto es lo mismo, K punto R, por E a la I lambda veces K. Esencialmente, lo que tenemos que lograr es que esto sea unitario. ¿Sí? E a la I lambda veces K tiene que ser igual a 1. Y para lograr eso, entonces, recuerden que como la función E a la I K, que era esa que expresamos por allá al principio, esta que expresamos por aquí en el diagrama, se repite cada vez que ocurre una revolución de 2pi, o en una dirección o en la otra, entonces simplemente lo que podemos decir, esto ocurre precisamente si tenemos E a la I veces 2pi, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Que esencialmente este y este de aquí tendrían que ser exactamente iguales, es decir, el lambda por K es 2pi. Y de aquí miren que nos aparece un valor que ya conocíamos, que la vez pasada o en la semana pasada lo sacamos casi que como una propiedad, ¿cierto?, de las ondas. En este caso, sabemos entonces que para que se cumpla esa periodicidad, pues básicamente se tiene que cumplir la condición de que, o la relación, que entre K y la longitud de onda haya esa relación de 2pi. Y a este K lo llamamos el número de propagación. Que no es otra cosa que la magnitud del vector K. Ese K magnitud es precisamente este K del cual estamos hablando acá, que era nuestro vector de propagación, de K
con vector es el vector de propagación. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? Bueno, entonces, así como hicimos con el caso de la onda unidimensional, también podríamos hacer la formulación matemática y demostrar entonces que la velocidad de fase en esta onda tridimensional plana tiene que ser igual a la velocidad de propagación de la perturbación. Entonces, eso démoslo ya por sentado, ¿cierto? La velocidad de fase de esta onda va a ser igual a la velocidad de propagación de la onda. Y va a ser igual a un parámetro B y va a ser una constante. ¿Listo? Nosotros también entonces podríamos haber expresado esa propagación, ¿sí? O esa función, ¿sí? Esta es simplemente una forma diferente de expresarlo. X, Y, Z y T, así como lo expresamos inicialmente, que dijimos que esto es E a la I por KXX más KY por Y más KZ por Z menos más omega T y más una fase inicial en caso de tenerla. Entonces, si nosotros dibujamos un punto considerando ese vector de propagación K, ese vector de onda, y nosotros tenemos este valor K, ese valor K en términos de las coordenadas X, Y, Z, yo también lo puedo expresar en términos de lo que se conocen como cosenos directores. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? ¿No? Escriban allí o abran el micrófono. Sí, Juan, en varias variables. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese vector, por ejemplo, yo lo puedo expresar en términos de cosenos directores. Llamemos alfa, beta y gamma a los cosenos directores. Alfa, beta y gamma son los cosenos directores. Y se pueden expresar en términos de unos ángulos directores de cada uno de los vectores. ¿Cuáles son esos ángulos? Sería el ángulo que forma, vamos a ponerlo en otro color, el ángulo que forma con respecto al eje X va a ser el coseno a la menos 1 de alfa, el ángulo que forma con respecto al eje Y será el coseno a la menos 1 de beta, y el ángulo que forma con respecto al eje Z será el coseno a la menos 1 de gamma. ¿Sí? Esos son los cosenos directores. La otra característica es que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma al cuadrado tiene que ser igual a 1. Esa es otra de las características importantes. Entonces, la onda plana, si ya no la expresamos en términos de las componentes de K, sino que acá lo estamos expresando como los cosenos, o en términos de los cosenos directores, podría o nos va a permitir expresar esa perturbación en términos de R y T como ¿quién? Como la amplitud de la perturbación por E a la I veces K, siendo K la magnitud del vector de propagación o del vector de onda, que multiplica a esos cosenos directores, a cada uno de esos parámetros. Alfa por la dirección X, más beta por la dirección Y, más gamma por la dirección Z, menos más omega T. Entonces simplemente es otra formulación que me permite expresar la formulación de la onda plana (3D) en términos de los cosenos directores. ¿Directores de quién? De K. De K vector. Listo. Muy bien.
Esa parte entonces simplemente es una formulación o simplemente expresiones matemáticas que me permiten expresar las formas ondulatorias. Sin embargo, esto lo estamos llevando hacia el uso de la explicación de qué es lo que ocurre con las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Nuestro objetivo es llevar y entender con esta matemática ondulatoria y que cuando estemos enfrentándonos a las ondas electromagnéticas podamos tener las herramientas matemáticas para operar con ellas y para expresarlas, digamos, con tranquilidad en esa forma de hacerlo, ¿cierto? Si nosotros hacemos una generalización más grande, pues esencialmente la mecánica cuántica nos dice que asociado a a cualquier elemento o cualquier partícula existe una ecuación de onda, ¿cierto? Entonces tal vez han escuchado hablar de la ecuación de Schrödinger y que esencialmente es la solución, pues una ecuación de onda que una vez se soluciona, pues me permite obtener las ecuaciones de onda asociadas a una partícula como el protón, como el electrón, ¿sí? Para el caso que nosotros nos vamos a enfrentar en este curso, nosotros vamos a representar la luz como si fuera un campo electromagnético clásico a partir de las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, también hemos escuchado esa dualidad que se presenta cuando la luz, por ejemplo, se está propagando en el espacio y se propaga como una onda, pero una vez interactúa con la materia en términos de absorción o de emisión, ella ya no se comporta como una onda, se comporta como una partícula. Y exacto, esa naturaleza dual de la cual nos está hablando Diego. Y entonces, cuando se presenta esa interacción, va a interactuar y la energía de radiación que se va a generar allí está siendo creada y destruida en forma de partículas cuantizadas, ¿cierto? Energía cuantizada, que es lo que conocemos como fotones. Y esos fotones no son una onda. Sin embargo, cuando consideramos una agrupación de fotones que es bastante grande, entonces, en términos generales, nosotros lo que estamos viendo allí no es seguir cada uno de los fotones de manera individual, sino como si fueran un todo, como si fuera una agrupación de elementos que transporta energía. Entonces ya no vamos a medir la energía transportada por cada una de las partículas, sino que vamos a medir la energía promedio que transporta ese grupo o esa conglomerado de fotones, ¿cierto? Eso nos daría como un sentido de que la naturaleza de la luz entonces es de alguna manera continua. Realmente sabemos que en el mundo microscópico, que si lo expresamos en términos cuánticos, tenemos que hacer un análisis ya no de manera continua, sino que la energía va a estar discretizada. Sin embargo, este enfoque que estamos tomando de considerar ese continuo nos va a permitir obtener soluciones que son bastante aproximadas, que son bastante satisfactorias, ¿cierto? Que nos permiten entonces entender cómo interactúan eh, la luz como una onda en el caso, por ejemplo, de tener, o como una onda electromagnética clásica más bien, y nos permite expresar una serie de problemas. Casi que se puede decir que esta formulación electromagnética es una versión simplificada de esa formulación cuántica. Para la mayoría de los casos es suficiente tener esa formulación electromagnética. Ustedes tal vez han escuchado que, por ejemplo, a medida que avanza, ¿cierto?, la ciencia, se van descartando o se van encontrando teorías que se ajustan mejor a ciertas situaciones y se van descartando algunas teorías antiguas. Por ejemplo, cuando en el siglo XVI y siglo XVII se formuló la teoría de la mecánica newtoniana, esencialmente eso dio por el traste y tumbó toda la teoría mecánica que se tenía concebida hasta ese momento, donde se creía que, por ejemplo, los objetos eran atraídos de acuerdo a la cantidad de masa
o al peso que ellos tenían, ¿cierto? Que si, por ejemplo, se soltaba la pluma y la bala, entonces que por ser la bala más pesada, entonces iba a caer primero. Sabemos que bajo la ausencia de fuerzas externas, como por ejemplo la fricción con el aire, esos dos objetos caen exactamente a la misma velocidad, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, eliminó esa concepción antigua. Y con la aparición de la mecánica o de la relatividad, desapareció esa concepción que teníamos de que las partículas o que la gravedad, por ejemplo, actuaba simplemente como un par de fuerzas entre objetos que tenían masa. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en el curso de física mecánica seguimos estudiando la mecánica newtoniana. ¿Por qué? Porque para muchas de las situaciones que vamos a experimentar nos da un sentido y nos da una forma de expresar los resultados que queremos obtener de manera consistente, de manera coherente. Entonces, esencialmente lo mismo pasa con el caso electromagnético. En la formulación electromagnética de la luz, partimos de que es una onda electromagnética, sabemos luego que la formulación cuántica nos habla de los fotones, pero no quiere decir entonces que nos vamos a olvidar o que simplemente no vamos a emplear esa formulación electromagnética. Es una formulación que esencialmente nos sirve para expresar esto que tenemos aquí. ¿Listo? Bien. En este momento voy a empezar el tema de ondas electromagnéticas. ¿Consideran ustedes que lo debemos empezar o en este momento o lo empezamos en la próxima reunión? ¿Ustedes qué opinan? Pues a mí me gustaría que fuera de pronto como en la próxima reunión. Que Gregorio dice que empecemos ahora. Hagamos sí, en estos 7 minuticos que nos quedan de la clase, hagamos una primera aproximación a eso de las ondas electromagnéticas. Pues esencialmente ya les expliqué el por qué vamos a tratar aquí la luz como si fuera esencialmente una onda electromagnética, ¿sí? Este concepto de que la luz son ondas, pues no es primera vez que se considera, sino que es esencialmente la manera como lo estamos soportando. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es qué es una onda electromagnética, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes ya vieron el curso de física, electricidad y magnetismo, y ya pasaron por el curso de oscilaciones, ondas y óptica, entonces sabemos esencialmente que cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, estamos hablando de dos campos. Estamos hablando del campo eléctrico y estamos hablando del campo magnético. Que sin embargo son eh, simplemente manifestaciones del fenómeno electromagnético. Eh, como ustedes también lo conocen, la idea es que estos dos campos, eléctrico y magnético, van articulados entre sí, van articulados de tal manera que permiten que haya una propagación de energía, a pesar de que no tendremos, en algunas situaciones, puede que no tengamos incluso un medio por el cual esa energía se esté propagando. Quiero entonces presentar aquí estas diapositivas que también fueron adaptadas de las diapositivas del profesor Román Castañeda, donde hablamos un poco acerca de esa concepción ondulatoria. Como les decía y como dicen por allí, simplemente hagamos esta primera introducción para que entonces en la próxima clase arranquemos entendiendo un poco cuál era como el escenario que teníamos hasta ese momento. Entonces, esencialmente, si tratamos de entender qué es una onda electromagnética, este señor fue el que nos dio una respuesta. Nos dijo, la onda electromagnética es una ondulación transversal del mismo medio que produce
los dos fenómenos, el fenómeno de la electricidad y el magnetismo. Y hago referencia al hecho de que él, por ejemplo, creía que había un medio involucrado en esa oscilación. Si nos ponemos digamos, en los zapatos de Maxwell, estamos en el año 1860, 1862. El tipo estaba ya con una serie de conocimientos acerca de la electricidad y del magnetismo. Ya se habían dado algunas formulaciones, como por ejemplo la ley de Gauss, la ley de Ampère, la ley de Faraday. O sea, ya se sabía, por ejemplo, que era posible expresar el flujo eléctrico en términos de la cantidad de carga asociada, que por medio del movimiento de imanes se podía lograr generar electricidad, o que al contrario, si teníamos una corriente que estaba fluyendo por un conductor, a su alrededor se generaba un campo magnético. Entonces, con esos conocimientos, él empezó a darse cuenta que entonces allí esos fenómenos podían estar conectados de alguna manera. Eso digamos que fue la genialidad de Maxwell, encontrar que había una conexión entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos a partir de los descubrimientos que ya otros científicos habían hecho hasta ese momento. Sin embargo, eh, los científicos hasta ese momento tenían la concepción de que de que todas las materias estaban embebidas en una sustancia que era la que permitía que hubiera propagación de ciertas ondas, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las ondas electromagnéticas de la luz como una onda, entonces se decía que eran oscilaciones de ese material en analogía con lo que pasa, por ejemplo, con las ondas mecánicas que se desarrollan en una cuerda, con las ondas mecánicas que se desarrollan en un estanque que ha sido perturbado. Entonces, él decía, tiene que haber un material o un medio que sea el que esté oscilando y a través del cual se produzcan esas ondulaciones que son las que generan la electricidad y generan el magnetismo. Esa fue como la situación que tenía en ese momento. Bien, le- les voy a dejar entonces hasta este punto la clase para que empecemos a mirar entonces la próxima clase un video que nos explica un poco cuál era la situación o cuál era, digamos, el ambiente científico en el que Maxwell desarrolló estas ecuaciones, para que nosotros veamos entonces cómo podemos aprovecharnos de eso y utilizarlos para entender esta parte de las ondas electromagnéticas. Bueno, entonces con esto culminaríamos por el día de hoy. Recuerden entonces que la próxima clase iniciamos este tema de ondas electromagnéticas en este punto y partiremos a partir de esa formulación para expresar y para que nos permita entender cómo, cómo podemos llegar a deducir o a seguir a partir de la formulación de las ecuaciones de la electrodinámica, cómo es que la luz se comporta en forma ondulatoria. Bien, le voy a parar entonces la grabación